voy a pedir a David que él lea el texto. Tenemos un texto largo. Es palabra de Dios, pero para tener el pensamiento completo, la idea completa de la palabra, es importante leer todos los versículos. Así que le he pedido a David que él lo lea. Adelante. Amén. Desde el 16, ¿no? Sí, estamos en 1 Corintios, capítulo 4, a partir del verso 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Yo iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra de otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre todas cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Amén. Muchas gracias. Bastante duro. Bien. No, está bien así. Ya está. Bueno, hemos leído un texto que no es habitual que sirva para un sermón de un domingo por la mañana,
porque trata un tema bastante escabroso. Y a veces se suelen evitar estos textos. Pero como hemos escogido el predicar de la carta completa, perdón, la carta completa, pues es evidente que tenemos que predicar todo su contenido. Y nos viene bien, porque así aprendemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, la verdad de Dios sobre temas y asuntos que no se suelen tratar en la iglesia demasiadas veces, porque, como he dicho, son temas bastante delicados, complejos, y muchas veces se tratan en privado y no en público. La carta a los Corintios, ya habíamos enseñado desde el principio, que corresponde a la respuesta que Pablo da a varias cosas. Por un lado, unos informes que le habían llegado bastante negativos de problemas que existían, y también respuesta a algunas preguntas que los propios corintios le habían hecho. Muchas gracias. Entonces tiene varios bloques. Concluimos el primer bloque, que trataba del tema de las divisiones, del sectarismo, de los partidismos y de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y en todo está flotando la cultura griega del culto a la filosofía, del dualismo moral que hoy vamos a tratar y de determinadas cuestiones importantes. Habíamos dicho que la sociedad corintia no se distinguía mucho de la nuestra porque era una sociedad libertina, una sociedad mercantilista, una sociedad que tiene muchos parecidos con nuestra cultura, civilización, hoy en pleno siglo XXI. Y ahora entramos en un segundo bloque. Este segundo bloque va a tratar del tema de la tan vital, tan importante, tan cotidiano de la vida sexual. Por un lado, de determinados desarreglos, pecados. Por otro lado, de lo que es una visión teológica correcta sobre la sexualidad humana. Y en tercer lugar, hablará del matrimonio como el plan de Dios para la vida de cada ser humano, hombre y mujer. Lo haremos entonces en 3 predicaciones distintas. Hoy nos vamos a ocupar de la primera parte de este bloque, que trata con cómo la Iglesia tiene que tratar cuando hay, o tiene que hacer cuando hay desarreglos, yo voy a llamarlo de momento así, y después pecados en la Iglesia. Y aquí va a hablar que la Iglesia es un ente espiritual, también humano y material, en el cual la corrupción no puede estar. Porque no es coherente que quienes han sido salvos del pecado se mantengan en el pecado. Y va Pablo a recurrir a un caso clarísimo, escandaloso, que pasaba en su iglesia, o en la iglesia de Corinto. Y era este caso de un hombre que mantenía relaciones con la esposa de su padre. Es evidente que esa esposa de su padre no era su madre, sino sería su madrastra, sería la amante del padre, sería quien fuera, o la esposa del padre. Pero claro, ¿cómo se daba esto? Pues bastante fácil de entender. Personas mayores que se quedan viudos, por ejemplo, o divorciados, y ahora se vuelven a casar y se casan con una persona bastante más joven, y ahora esa persona más joven convive con el hijo que ya es mayor y se enredan. Pues esto es lo que estaba pasando allí. Y Pablo tiene que llamar la atención, y aquí lo importante no es tanto, que lo es, el pecado de incesto que se estaba cometiendo, sino que lo gordo es que la iglesia lo consentía. Y por eso el texto lo he empezado, al contrario de como algunos dividen, no en el capítulo 5:1,
sino en el 4:16, cuando Pablo va a hablar de que esa iglesia está inflada, está envanecida, y entonces eso le permite entrar en el argumento. La mayoría de los comentaristas antiguos y muchos de los modernos dividen el pasaje ahí y no en el 5:1, que ya está, el argumento de Pablo está ya introducido. Por eso es tan importante cuando uno va a estudiar un texto, a analizar un texto, es saber dónde empieza y dónde acaba. Y aquí lo hemos hecho en completo teniendo en cuenta los diversos comentaristas, los eruditos de las Escrituras y el propio criterio. Y por eso comienza en el 4:16 y acaba en el 6:8, incluyendo eso de los pleitos entre los hermanos. Porque evidentemente esta situación, el caso, lo acabamos de describir, y el problema tenía distintas soluciones. ¿Saben cuál era la solución de los judíos? A ver quién me lo dice. ¿Cómo? No te escucho. Eso. Lapidación. En este tiempo no se practicaba demasiado, pero era la sentencia. Y en el caso de los romanos, ¿cuál era la solución? La de hoy, los juzgados. Por eso introduce ahí el tema de los que van a pleito donde los no cristianos. Y ahora Pablo llama la atención a la iglesia y dice, bueno, ¿y vosotros no tenéis capacidad suficiente para resolver estos problemas vosotros mismos? La solución cristiana, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la solución cristiana para estos casos? ¿Cómo? Correcto, disciplina. Disciplina. Entonces la iglesia tiene recursos para atajar la corrupción, el pecado en sus medios, sea cual sea. ¿Verdad? Pablo habla de jactancia. Jactancia. Habla de envanecimiento. Yo me he preguntado, ¿y por qué esta iglesia, teniendo una cosa tan clara, que Pablo mismo dice que es que ni entre los gentiles, entre los pecadores se daba, ni era admitida, como en la iglesia era admitida? Pues si tenemos en mente todo el contexto de la carta, donde Pablo habla de la sabiduría humana, de la ciencia humana y de todo eso, y del orgullo espiritual y de todo ese tipo de cosas, parece que esta era una iglesia que, por un lado, ¿verdad? Por un lado pensaba de que bueno, que ya el Señor lo perdona todo. El Señor es misericordioso. Y es cierto que lo es, pero lo es con justicia y en santidad. Podían pensar que, bueno, algo muy común en la filosofía de aquel entonces y en la nuestra de hoy, que bueno, que eso es normal. La filosofía dualista de entonces decía, bueno, si pecas con el cuerpo no estás pecando porque el cuerpo está condenado, va a morir y ya tiene su condena, peca todo lo que quieras. Lo que es importante es que con el espíritu lo mantengas limpio. Pero eso es un imposible. Y en la próxima argumentación, el próximo mensaje que hablaremos de los pecados sexuales, Pablo va a decir que si el cuerpo peca, el espíritu también, y que todo es uno, y que no hay división entre el cuerpo que es malo, que está condenado, etcétera, y el espíritu que es bueno y que es el que va a vivir, sino que todo forma un todo. ¿Podía ser eso lo que pensaban? Podían decir, es que somos una iglesia muy progre. Hoy eso de la progresía está muy de moda y está implantado incluso en determinados medios cristianos, ser progre.
y dar por buenas muchas cosas que la Biblia no da por buenas. Y la filosofía de ahí fuera, hoy en la radio escuchaba yo de las nuevas inquisiciones, ¿verdad? Y es verdad, ahora como tú pienses distinto del pensamiento único implantado por todos los medios, te condenan. No te van a mandar a la hoguera de ahí afuera, pero hay condenas mediáticas, condenas de todos los tipos, condenas sociales, y te pueden prender fuego, ¿verdad? Y desacreditarte. También he escuchado de gente famosa que dice, cuidado, que una sola frase puede arruinar tu carrera, una sola frase que uno diga y que vaya en contra de esa mentalidad única, de ese criterio único, de esa filosofía única, ideología única, estás acabado. Están revisando la historia, están revisando la cultura, y ahora resulta que va a la basura no sé cuántos siglos, por lo menos los últimos 20 siglos, y los anteriores también, no valen. Porque los grandes autores, los grandes filósofos, los grandes de esto, a la luz del pensamiento único de hoy, eran retrógrados, eran así, no vale. Fíjense en nuestros colegios, los niños, cuando tienen que estudiar una obra de esta de literatura, ya no vale la literatura, la obra original, tiene que ser la edición moderna. ¿Por qué? Porque la edición moderna viene corregida de los errores de los autores. Ya no, el Quijote ya no es lo que escribió Cervantes, pero pasado por el filtro para que diga lo que hoy hay que decir. Y si estudias cualquier otra cosa, exactamente igual. Entonces, ¿dónde estamos? Pues esta iglesia se ve que había entrado en esa dinámica, llamémoslo así, esa filosofía, esa ideología, y bueno, pues era normal, no pasa nada, son temas privados. La iglesia no se va a meter en eso, Dios no se mete, como han dicho algunos, Dios no se mete en la alcoba. Dios está en todas partes, y Dios tiene normas, y Dios tiene principios, y esos principios y normas no son caprichosos. Lo llevo diciendo toda mi vida ministerial. Dios no pretende fastidiarnos la vida con sus mandamientos, lo que pretende es preservarnos de muchos daños, de muchos dolores, de muchas angustias. Porque el pecado crea angustia, crea dolor, crea desgracia, crea muerte. Los mandamientos de Dios son en nuestro beneficio y en el de los prójimos. Porque mi pecado daña a mi prójimo de muchas maneras. Por supuesto, a mí el primero, pero daña a mi prójimo, daña a mi familia, daña a los que me rodean, daña a las generaciones futuras. Habla de fornicación. La palabra, hoy las traducciones modernas suelen eliminar esta palabra y poner inmoralidad sexual. Vale, es correcto. Pero la palabra original, porneia, es una palabra muy amplia. Recuerdo en nuestros tiempos de legalismo se decía que fornicación era cuando había relaciones sexuales antes del matrimonio, pero bíblicamente no es así. La fornicación es todo pecado que tiene que ver, toda inmoralidad sexual que tiene que ver con el sexo. Abarca el adulterio, abarca la pederastia, abarca las prácticas homosexuales, abarca muchas cosas. Y digo prácticas homosexuales y no homosexualidad porque no quiero caer en la trampa que nos han tendido los filósofos, porque se llama prácticas sexuales, o sea, prácticas homosexuales. Han inventado de que las personas son, pero las personas no son, las personas practican. ¿Vale? Uno dice, bueno, el que roba es un ladrón. Sí, pero lo que hace es robar. Y su pecado no es porque tenga una condición, un carné
de identidad que ponga, como antes el carnet de identidad tenía que poner la profesión y ponía ladrón, no, sino porque roba. Y el mentiroso es porque miente. Claro, todo esto se convierte en hábitos, pero nadie es. Tú no naciste ladrón, si es que hoy fueras, no naciste ladrón, naciste ser humano. Y después la práctica te llevó o a robar, o a engañar, o a esto, o a lo otro. Lo que sí somos es pecadores. Esa es nuestra condición. Somos pecadores. Hablar de pecado es una cosa muy amplia porque tiene muchas particularidades. Y hoy no es el momento de explicar todo eso. Porque por un lado es una condición, también es una práctica o es un hecho. Pero bueno, entonces, cualquier desorden moral, cualquier práctica inmoral que tenga que ver con la sexualidad humana, que es algo que Dios creó, pero como todo lo que Dios creó, si se desarregla, si se saca de su orden, se convierte en desorden, pues entonces cualquier práctica en contra del plan de Dios es inmoralidad sexual o es pecado de fornicación. Podemos llamarlo como queramos, pero es la realidad. ¿Cuál es el contexto que esta iglesia tenía cuando Pablo les dirige estas palabras? Primero, Pablo no estaba presente. Pablo era una autoridad allí, espiritual. No orgánica, pero sí espiritual. ¿Por qué? Porque él había fundado la iglesia. Y tenía una autoridad moral y una autoridad espiritual sobre esa congregación. En segundo lugar, parte del contexto, la cultura desenfrenada, la cultura de una ideología, ¿verdad? Hoy hablan de la ideología de género. ¿Quién ha inventado eso? Bueno, pues la que impera, ideología de género, la que le enseñan a nuestros niños en los colegios y nosotros tenemos que contrarrestar. ¿Cómo? Enseñándoles cuál es la ideología de género correcta y demostrándoselo con nuestros hechos, ¿verdad? Y quitándole de la cabeza, de la mente, todas esas tonterías que les van a enseñar. Y tenemos el derecho. Tenemos el derecho. En el siglo XVIII surge una corriente contra el dogmatismo religioso que se llamó la Ilustración, la época de las luces, y surgió el concepto de la libertad de pensamiento y libertad de conciencia, y desde el siglo XVIII hasta el siglo XX ha estado vigente, pero ya no hay libertad de pensamiento, ya no hay libertad de conciencia, ahora te imponen lo que es, o lo que ellos dicen que es. Si hubiera libertad de pensamiento, tú tienes derecho a pensar también lo que tú quieras creer, y si quieres creer conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, nadie te tiene que prender fuego. Nadie te tiene que llevar a la hoguera de los pensamientos. Tienes derecho, y nosotros cristianos tenemos derecho a creer lo que la palabra de Dios nos enseña, porque hemos vivido que lo que la palabra de Dios enseña es verdad, y es correcto, y es positivo, y me trae bendición y no dolor. No arruina a mis hijos, sino que los edifica, los hace felices, los hace maduros. Y no personajillos para ser manipulados por una sociedad que ya sabemos a dónde va y qué pretende, donde todos son intereses, donde todo es ganancia, donde todo es... Y interesa tener a la gente adormecida, siguen la misma táctica que las iglesias no bíblicas siguieron en la Edad Media, imponer un pensamiento único y perseguir a todo aquel que pensaba de manera distinta. Entonces, una cultura desenfrenada es la que estaba alrededor de esa iglesia, como tenemos nosotros hoy. Esa filosofía dualista de que lo que haga el cuerpo no influye en el espíritu, pero la palabra de Dios dice que sí. Y esa jactancia de que sabían más, de que eran más desarrollados, de que eran progres y no retrógrados,
Hoy te tachan de carca, te tachan de facha, de todo lo que a ellos les parece oportuno. Y esa es la jactancia, la sabiduría de este mundo, la progresía. Cuando en realidad es un pensamiento regresivo, porque regresa a 20 siglos atrás. 20 siglos atrás, que es como pensaban entonces. Bueno, usa Pablo el símil de la levadura, familiar para el pueblo, para los judíos, pero que también para los gentiles era práctico, era ilustrativo, la levadura. Un poquito que se le echa en la masa y esa masa en un momento no pasa nada, pero nada más que pase un poquito empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. A veces desborda el cacharro. Todo lo que tiene dentro es aire. Aire. Por eso Pablo habla de envanecimiento, de aire, porque la palabra original habla de una cosa que se infla. Cuando la masa se infla por efecto de la levadura, ¿vale? Y después a la hora de comerlo está más blandito, por supuesto. Y el pan ácimo que los judíos tenían que comer y que celebraban durante 7 días a continuación de la Pascua, ¿verdad? Representaba una vida transformada, una vida nueva, una vida sin esa levadura del pecado. Y por eso Pablo les recuerda, nuestra Pascua es Cristo. Bueno, hemos visto cuál es la situación, en qué posición estaba la iglesia, pero ahora es importante entrar en la solución. La necesidad de que la iglesia elimine la corrupción de sus medios. Y ese es el centro del mensaje de hoy. Y la iglesia tiene que preservar su honestidad, tiene que preservar su testimonio. Y por eso en ocasiones no queda más remedio que ejercer la disciplina cristiana y ejercerla correctamente. Y ejercerla no como castigo o como venganza, sino como proceso restaurador, dador de vida. Entonces, el reino de Dios, dice Pablo, no consiste en palabras. Bla, 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 bla. Os acordaréis de esta chiquilla, ¿verdad?, del tema de la ecología que hablaba allí en público para todo el mundo, en la ONU, en las naciones, y le lanzaba a los gobiernos: sí, habláis mucho de ecología, habláis mucho de cortar por aquí, de cortar para allá, y dice, pero bla, 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 es decir, palabras, 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 lo importante son los hechos. Por eso Pablo dice que el reino de Dios no consiste en palabras, por muy bonitas que sean, por muy aparentemente bíblicas que sean. Tienen que ser palabras respaldadas por la unción del Espíritu Santo, tienen que ser palabras poderosas. En la iglesia se puede, y en el mundo actual hay incluso personas muy religiosas, pero que piensan que, bueno, que no pasa nada, que se puede vivir en contra de la palabra de Dios, no pasa nada. Es normal. Como pastor, a lo largo de tantos años yo he tratado situaciones y algunas veces me han dicho, bueno, pastor, es que yo esto no lo veo mal. Yo esto no lo veo mal, pero es que la Biblia no dice que tú rijas tu vida según lo que tú ves, sino que tu vida tiene que ser regida por la palabra de Dios, porque Dios es el que nos hizo y el que sabe lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Entonces no se trata, es que yo lo veo bien, es que mi opinión, pero a la iglesia no venimos para mantener nuestras opiniones, sino para recibir palabra de Dios y que Dios vaya transformando nuestras vidas y que nuestra vida se vaya ajustando cada vez más a los requerimientos de Dios. Por lo tanto, si tu vida está en desorden, es el momento de arrepentirte, de humillarte delante de Dios, de decir, Señor, soy pecador, Señor, soy imperfecto o imperfecta, Señor, no puedo, pero me arrepiento y busco tu ayuda. Y el Señor es el que con su Espíritu Santo puede transformar tu vida también como cristiano, a un cristiano de verdad. Palabras no, poder, es decir, eficacia.
Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois sin levadura. Recordad que la Pascua era una celebración que los judíos hacían para recordar la liberación de Egipto. Ser liberado de la esclavitud es una gran cosa. Como cristianos, ser liberados de nuestro pecado es tremendo. Pero a ese pueblo que iba Dios a liberar, le impone o le pide que no haya en vuestra casa levadura. Era algo simbólico. La levadura que manejamos en nuestros panes, nuestros bizcochos y nuestras cosas no tiene nada de malo. Simplemente está representando el pecado en la vida. Y tipificando esa limpieza de alma y de espíritu, el Señor les pide que no haya en vuestras casas levadura durante estos 7 días. Son 7 días, nada más, pero era para recordar, para interiorizar. Como celebramos hoy nosotros la Santa Cena, no hay nada especial en ese pan ni en ese vino, pero lo que hacemos, lo hacemos con fe y transformándolo en una experiencia espiritual. Y si no vivimos esa experiencia espiritual, esto no vale para nada. Por eso Pablo les dirá más tarde que cuando tomáis la Santa Cena, eso no es tomar la Santa Cena. La Santa Cena tiene un significado y es un significado profundo y un significado espiritual. Llegaremos ahí en nuestro caminar por la carta a los Corintios. Pero recordamos este texto de 2 de Corintios 5:17 que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que ser una realidad, una experiencia. Esa experiencia Jesús la llama nacer de nuevo o nacer de lo alto, que es lo mismo. Es decir, del Espíritu. Porque hermanos, es verdad, todo eso que ahí fuera se dice que es la normalidad, y sin el poder del Espíritu Santo no es posible vivir según los parámetros bíblicos. No es posible. Somos seres humanos, tenemos emociones, atractivos. Y lo normal es, si te gusta una persona, pues dice, bueno, pues, y es lo que nos plantean muchas veces los jóvenes, es que si te gusta una persona, ¿por qué no te vas a acostar con él o con ella? Eso es amor. Eso es amor eros, pero no es amor de verdad, o no es el amor completo. Y hay unas razones, y la Biblia tiene la palabra de Dios tiene sus porqués. Solo el poder del Espíritu Santo nos permitirá vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que estar convertido. Hay que haber vivido una experiencia con Dios. Esa experiencia con Dios te cambia la vida y te capacita para vivir en el Espíritu, conforme a la palabra de Dios, para ser feliz. Porque cuando uno vive según sus criterios y va para adelante así porque es lo que siente, lo que piensa, lo que cree, pero sin fundamento, la vida se vuelve muy amarga, se vuelve muy compleja, se vuelve muy enredada, muy reliada, muy conflictiva. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque a veces nos quedamos con la parte negativa. Pero la vida cristiana no es una vida negativa, es todo lo contrario, es una vida súper positiva, porque es supernatural, porque es poderosa en Cristo. No podemos, dice Pablo, apartarnos de los pecadores. No podemos porque convivimos con ellos en un mundo que es así. No existen barriadas exclusivas para cristianos. No existen burbujas espirituales donde vivan los cristianos. Los cristianos vivimos en el mundo. Y Jesús oró al Padre no para que nos sacara a una burbuja, sino para que en medio de la atmósfera normal y general nosotros pudiéramos sobrevivir como cristianos. No es
metiendo a nuestros hijos en un colegio cristiano que los vamos a preservar de las influencias del mundo, porque les llegarán por alguna otra manera, a veces por reacción contraria, porque si en el colegio te están machacando por aquí, pues tú dices, pues yo me voy para allá. Los mayores ateos han salido de colegios religiosos. Entonces, no podemos apartarnos de la gente de ahí. Esa gente tenemos que atraerlas. El problema lo tenemos dentro y Pablo aquí está tratando un problema interno, no externo. Y hay que preservarnos de esas personas que no quieren arreglarse. Porque una cosa es que estés equivocado, que cometas un error, que participes de la normalidad por cuestiones X. Y otra cosa es que digas, no, esto es como yo creo, esto es lo que yo defiendo y esto es lo que voy a hacer. Yo me acuerdo, me van a permitir que mencione sin nombres un caso, siendo presidente de Asambleas de Dios, lógicamente llegamos a vivir situaciones tremendas y alguien relevante había caído en adulterio. Cuando se le llamó a cuentas, una situación dolorosa, nos explicó su caso, pero nos dijo, pero no voy a dejar mi situación, voy a quedarme como estoy, con la mujer que no es mi mujer, dejando a mis hijos, y así me voy a quedar. Y tuvimos que decirle, pues hijo, si esa es tu postura, no nos queda más remedio que excluirte de todo lo que eres. Y efectivamente, así fue. Pero es una lástima, es una pena. Y no ha sido un único caso. Entonces, la Iglesia tiene que... Y ahora entramos en esta última parte, la disciplina. ¿Qué es la disciplina? La misma palabra nos enseña que la disciplina evangélica no es venganza, sino enseñanza, corrección. Se la llama en el original griego paideia, que es el trato que se tiene con los niños para enseñarles, pues todo lo que hay que enseñarles para vivir. Entonces la disciplina cristiana implica, en primer lugar, discernimiento, entender lo que está pasando. ¿Qué ocurre? Valorar en qué circunstancias se producen las cosas, qué reacciones hay, qué actitudes hay, si es de soberbia, si es de no reconocer lo que uno ha hecho mal, si es de no arrepentimiento, o si por el contrario hay una actitud humilde, una actitud de decir, bueno, me he equivocado, voy a rectificar, me arrepiento, ayúdenme, porque es importante, no basta venir, señalar con el dedo y condenar, sino que hay que aportar solución, hay que aportar salida, hay que aportar, pues, restauración. Las personas tienen sentimientos. Los pecadores tienen sentimientos. Nosotros hemos sido pecadores y somos pecadores arrepentidos y de vez en cuando también pecamos y también tenemos sentimientos. Después hay que actuar, hay que tomar decisiones. Y en ocasiones esas decisiones implican medidas drásticas como es la exclusión. Pero el objetivo de la disciplina bíblica, de la disciplina evangélica es la restauración. Es decir, recomponer, reconstruir. Aunque aquí también hay que decir que vamos a ver, una cosa es el perdón de Dios, otra cosa es el aceptar a la persona arrepentida a la comunión de la Iglesia y otra cosa es los efectos negativos producidos que en muchas ocasiones no tienen vuelta atrás. Porque muchas veces cuando se ha corregido situaciones y la gente dice, bueno, ya se ha arrepentido, ahora no ha pasado nada, esa persona vuelve a estar donde estaba, pues no puede ser. En situaciones de, por ejemplo, pastores, ministros, cosas así hay que esperar. Para todo creyente hay que esperar. Para que Dios demuestre que la restauración es real y verdadera y no meras palabras. El reino de Dios no son palabras,
son realidades, es poder. Entonces, propiciar el arrepentimiento y la posterior recuperación, ahí es donde viene la misericordia. Dice un proverbio que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad. No solo misericordia, hace falta la verdad también. Así que viene ahora, ¿qué significa eso de entregar a Satanás? Porque es una de las cosas claves que muchos se complican la vida y dicen que entregar a Satanás. Bueno, tenemos que entender esto en el contexto suyo de aquella época, contexto religioso y en general. Esta expresión de entregar a Satanás también la dirige Pablo a Timoteo. Cuando habla de algunos que se habían rebelado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué significa entregar a Satanás? Porque nosotros hoy parece que fuera una cosa de coger, vamos, se la damos al diablo, toma diablo para ti, para que te lo lleves al infierno. No, es una manera de expresar que uno es excluido de la cobertura que le proporciona el Evangelio, el perdón de Dios, el Espíritu Santo, y entonces dice, mira, a partir de ahora, como no quieres arrepentirte, estás fuera. ¿Y fuera qué hay? Es el reino de Satanás. Entregados a Satanás está todo aquel que no está en Cristo. ¿Cómo se dice? A la merced del diablo. Y el diablo hará lo que quiera hacer, y lógicamente con un cristiano que sale de la cobertura, él va a machacarlo, lo va a machacar. Él o ella, o va a intentarlo. Pero el propósito, cuando Pablo habla de este tema, es de excluirlo de esa cobertura para que la persona, mediante lo que venga a sucederle, que pueden ser muchas cosas, a veces pensamos, Dios te va a castigar. Y padres nunca le digan a sus hijos cuando quieran corregirlo, te vas a ir al infierno, ni Dios te va a castigar, porque es una mala enseñanza. No lo hagan, porque además sus hijos están bajo la cobertura, sean como sean, están bajo la cobertura tuya y de tu marido o de tu mujer, del hogar cristiano. Pero esta persona, cuando es liberada, digamos, de la cobertura de la iglesia, del cuerpo de Cristo, está expuesto a lo que sea. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces esas situaciones son las que lo van a traer de nuevo al Señor. Por eso dice, para destrucción de la carne, porque algo puede venirle, pero a la misma vez recapacitará, pensará y correrá al Señor, como sucedió con el hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Una de las que más presentes tenemos. ¿Qué le pasó a aquel pobre joven insensato que pidió la herencia, que se fue, que la malgastó, que no tenía ni para comer? Una vez que malgastó la herencia, ya no tenía amigos, ya no tenía influencia, ya no era nadie, y ahora necesitaba buscarse la vida, y ni aún las algarrobas que comían los cerdos las podía comer él. Dice que un día, le amaneció, pensó. Qué bueno es pensar, qué bueno es reflexionar, qué bueno es meditar y sopesar las cosas que nos ocurren, pero con una mentalidad adecuada. Y dice, bueno, hizo sus cálculos, su evaluación. Yo creo que si me vuelvo a casa de mi padre, aunque sea el último de la fila, me va a ir mejor que aquí. Así que iré, le pediré perdón y me reincorporaré, aunque sea el último. Y lo hizo. Por eso, la disciplina, la función que tiene es que la persona reaccione para bien. No siempre ocurre. También es verdad que no siempre se aplica la disciplina correctamente. No siempre se aplica la disciplina correctamente. Y también a veces la disciplina es una herramienta o un arma que algunos usan contra todo aquel que no piensa igual. Entonces, no es la disciplina bíblica. Es una disciplina errónea y por lo tanto los efectos y los
el resultado será negativo, será pernicioso, será dañino. Quienes persisten en su pecado han de ser excluidos de la vida comunitaria, ¿verdad?, hasta que la persona reaccione. Y hay muchos casos, no solamente el tema de la fornicación, habla aquí de la avaricia. Las personas avaras, la avaricia, la ambición, se manifiesta de muchas maneras. La idolatría. La idolatría era causante de muchos de esos pecados sexuales. Hoy también hay una idolatría por ahí, que es el culto al cuerpo, y que también es culpable de lo mismo. La maledicencia, hablar mal de las personas, maldecir, todo eso son pecados. Los ladrones, habla aquí, es decir, los que defraudan, hay muchas maneras de defraudar. Hoy ya no se trata solo de que vayas a un banco y lo atraques con una pistola, con un cuchillo, con una granada, ¿verdad? No, hay muchas maneras de robar. La palabra de Dios dice que hay quienes roban a Dios o que creen que le roban a Dios también. Ya saben ustedes de qué va el asunto. Conclusión. Vamos a cerrar, pero hay que tomar determinaciones. Primero, hemos de abandonar la superioridad moral. Hemos dicho, Pablo trata que esa gente estaban envanecidas, que se jactaban, y eso es lo que Pablo está tratando. Lo otro, claro que también lo va a tratar, y dice, cuando yo vaya, vamos a entendernos. Pero le sirve el caso del hombre ese que se acostaba con la esposa de su padre para denunciar que en la iglesia consentían la corrupción. Y la iglesia no puede consentir la corrupción. Hay maneras de tratarla, eso sí, y ahora lo vamos a ver, pero no se puede consentir la corrupción en la iglesia porque pudre a toda la iglesia y porque acaba con el testimonio de la iglesia. Hoy la iglesia de Roma se enfrenta mundialmente a casos de estudio de pederastia, de situaciones terribles. Pero aquí no estamos para señalar a la iglesia de Roma, sino porque también nosotros podemos ser culpables de lo mismo. Y en muchas iglesias evangélicas también se han dado casos, igual no de pederastia, pero de otras cosas, adulterios a mogollón y otras cosas. Entonces, nadie está libre de pecado. Y como dijo Jesús, el que esté libre que tire la primera piedra. Nosotros vamos a tirar piedra contra la iglesia de Roma porque estaríamos tirándolas también encima de nuestras propias cabezas con nuestros propios pecados y nuestras propias situaciones, porque somos humanos. Aquí me lo han oído hablar muchas veces, que somos humanos. Esto no es una excusa para todo. Esto simplemente es para que entendamos que tenemos que ser, como vamos a leer ahora, cuidadosos, porque nos vamos a ir a Gálatas capítulo 6 y vamos a ver lo que la Biblia dice para estas circunstancias. Amén. Vamos a leer Gálatas, lo pone aquí también nuestro hermano. Viene totalmente a propósito, hermanos, dice Pablo. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. No dice ahí machacadlo, dice restauradlo. ¿Qué es restaurar? Es recomponer, es devolver la prestancia a lo que lo ha perdido. Hoy vemos, ¿verdad?, el trabajo de los restauradores que han tomado obras del Renacimiento o obras antiguas de pintura que estaban negras, las han limpiado de esa pátina de los siglos, le han devuelto la frescura de los colores y cuando vemos ahora esas obras en su original, decimos, ¡ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Restauración. Y Dios restaura. Es la obra de Dios llevada a cabo con nuestra ayuda, con nuestra
colaboración. Así que restauradlo, y como dice, con espíritu de mansedumbre. Qué difícil es restaurar, hermanos. He dicho que siendo presidente de Asambleas de Dios me ha tocado muchas situaciones difíciles y es duro tener que tratar con personas que han caído y tenderles la mano para que se levanten, porque muchas veces si te pasas estás perjudicándolo, pero si le tiendes la mano también puede pensar, aquí no ha pasado nada, me están facilitando las cosas, esto no es grave. Entonces hay que saber dónde está el punto del Señor. Dice aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aunque aquí la palabra de Dios habla del tema de juzgar y en otras partes dice que no juzguemos, la cosa no es tan complicada. Individualmente nosotros no tenemos derecho a juzgar a los demás. Pero la Iglesia sí tiene el derecho de indagar estas situaciones, de juzgarlas y de establecer principios. Son dos cosas distintas y no se contradicen. Ahora, yo personalmente no tengo que hacer juicio de nadie, pero como pastor y como Iglesia sí tenemos que determinar ciertos criterios y hacerlos valer conforme a la palabra de Dios, pero sí teniendo en cuenta de que quizás, ¿verdad?, un día nos toca a nosotros. Y por eso dice aquí, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántas veces habla Pablo de no engañarse a sí mismo? Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivos de gloriarse. Porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Hemos concluido el estudio, la predicación de hoy. Espero que se haya entendido bien, que yo haya podido explicarla correctamente. Pero, hermanos, estas cosas hay que hablarlas en la Iglesia. A veces se va alguien y unos lo hacen con causas justas y otros sencillamente porque su situación se vuelve insostenible al haber un pecado que se pretende corregir y que no están dispuestos a que se corrija. Es así. Entonces, nosotros tenemos que tener las ideas claras y saber. Tampoco siempre se sabe todas las cosas de todo el mundo. Los pastores sabemos muchas cosas, pero no todo es público, porque la gente tiene vidas privadas, porque la gente tiene intimidad, porque la gente tiene derecho a que se preserve también esa intimidad propia, ¿verdad? Y muchas veces no se entienden ciertas cosas. Cuando en alguna ocasión, porque hay cosas muy abiertas, muy claras, muy evidentes, todo el mundo las entiende. Pero cuando hay algo que no entiendas, pregunta. Se te dará la información pertinente, pero no toda, porque toda la información no se puede dar cuando implica interioridades, intimidades y cosas que pertenecen a lo privado. Amén. Vamos a orar.